Victoria del Real Madrid 3-1 sobre el Pachuca en lo que fue la segunda jornada de este grupo H del Mundial de Clubes. Y en este video vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido, hablar un poquito de este segundo partido de Xabi Alonso dirigiendo al conjunto blanco, de explicar un poquito por qué termina ganando el partido, qué hizo bien, qué hizo mal, cuáles siguen siendo las dudas que sigue dejando el conjunto merengue y bueno, hablar por supuesto, repito, de lo que fue el partido y de lo que va a ser esa última jornada ya para cerrar este grupo H. Así que ahora sí, comenzamos. Triunfo del Madrid, primer triunfo del equipo blanco bajo las órdenes de Xabi Alonso después de lo que fue su debut el otro día en este Mundial de Clubes con ese 1-1 ante el Al Hilal. Y repito, en este partido vamos a hablar de, en este video vamos a hablar de lo que fue este encuentro ante el conjunto mexicano. Un triunfo complicado del Madrid, repito, porque la verdad que el partido se le termina complicando muy pero muy temprano con esa expulsión de Raúl Asensio casi al arranque del partido a los 7 minutos, a 6-7 minutos tras esa jugada en la que Rondón queda mano a mano casi con Courtois y Asensio lo termina bajando y el 8 termina siendo expulsado. Un Asensio que la verdad que tiene un Mundial de Clubes por ahora muy complicado, que el otro día cometió un penal bastante evitable y bastante ingenuo ante el conjunto árabe y que hoy en el arranque del partido, lo dicho, termina siendo expulsado por una falta de último hombre también totalmente evitable. Yo creo que siempre estos este tipo de jugadas siempre digo lo mismo, ¿no? El jugador viendo que es el arranque del partido, que significa una expulsión para que dejase a este tipo con uno menos, siempre es mejor y bueno, que el delantero quede mano a mano y que si es gol, pero tu equipo sigue con 11, a bueno te expulsan, entonces es una jugada que entiendo que por ahí en el momento del partido, en el momento caliente ahí, es difícil de tomar una decisión, porque es una decisión que hay que tomarla en no sé, en segundos, pero bueno, creo que es una jugada en la que por supuesto Asensio va a tener que aprender. Es un central que creo que ha tenido un gran impacto en el Madrid, pero que en el último tiempo, en los últimos partidos de la temporada y en este Mundial de Clubes está mostrando algunas dudas, está mostrando algunas carencias y demás. Un jugador que por momentos tiene algunos conceptos todavía por desarrollar. Tiene por supuesto es un central joven que tiene tiene pocos partidos con la primera Real Madrid, pero que, repito, creo que le falta experiencia además. Y la verdad que hoy cometió un error que por suerte para el Real Madrid, la verdad que no le costó demasiado caro porque el equipo termina ganando. Pero fue un partido que al Real Madrid se le complicó prácticamente desde el comienzo, repito, por esa expulsión y porque Pachuca creo que a partir de esa roja tuvo unos 15-20 minutos realmente positivos en los que le manejó la pelota al Real Madrid. Obviamente que el equipo de Xabi Alonso con la roja se replegó un poquito más, trató de no jugar tanto con pelota, sino de ser un equipo que juegue sin ella, armó ese 4-4, casi 4-4-1, con Tchouaméni que lo mandó a la saga, que arrancó de 5, lo mandó obviamente a jugar con Hausen en la saga central y demás. Y la verdad que esos primeros minutos, repito, para mí Pachuca, la verdad que generó peligro, tuvo situaciones, el Real Madrid que además eso, pese a la roja, siguió siendo un equipo que adelantó mucho su línea, que quedó un poco desprotegido, con una defensa que por momentos también quedó un poco, obviamente, desprotegida por no tener el respaldo de los volantes. Tchouaméni en central, obviamente es un jugador que no siempre te va a dar un buen rendimiento y demás. Y la verdad que vimos un equipo que empezó a dejar espacios y que el Pachuca los aprovechó para generar peligro, pero no para marcar goles. Le faltó un poco más de creérsela al Pachuca. Creo que en esos minutos, repito, en esos 15-20 minutos después de la expulsión, creo que el equipo mexicano, la verdad que pudo haber aprovechado de mejor manera el hombre de más. Tuvo espacios, tuvo ocasiones para marcar un gol, no las aprovechó y después el Real Madrid termina llegando al gol de 1-0 con ese gol de Jude Bellingham, que bueno, incluso ayer, el sábado pasado, marcó su hermano en su debut como titular con el Dortmund. Bueno, hoy tuvo la oportunidad Jude de marcar el 1-0 del Madrid, en un momento en el cual el Madrid, la verdad que no había generado mucho peleo hasta ese momento del partido, minuto 35, la verdad que no había generado demasiado, le estaba costando el encuentro, esto que un poco lo había emparejado, pero la verdad que en cuanto a la generación de peligro, no habíamos visto un equipo del Real Madrid generando demasiado peligro. Y la verdad que creo que fue el primer remate al arco que tuvo el equipo y con ese gol de Bellingham termina encontrando lo que fue el 1-0. Una muy buena jugada, una salida de Hausen. Un buen pase de Gonzalo García, este juvenil que bueno, Xabi no se está apuntando por él ante la lesión de Mbappé y que el otro día marcó. Hoy tuvo un buen partido en ese primer tiempo que jugó. Hay una jugada muy buena que es justamente en esa acción en la que hay un muy buen toque de Gonzalo García para la subida de Fran García, que después asistió a Bellingham para el 1-0, pero una acción en la que no se entiende sin ese buen toque, sin esa buena descarga de primera, repito, de este delantero que está perdiendo sus minutos, que después en la jugada del segundo gol
que es una buena jugada del Madrid con Vinicius, con Alexander Arnold apareciendo en ataque, bajando la pelota para Gonzalo García y la asistencia del chico para después para el gol de Arda Güler. Así que ha sido otro buen partido de este juvenil que, repito, el otro día marcó el 1-0, marcó el primer gol del área de Xabi Alonso. Hoy tiene una buena participación en la jugada del 1-0, da la asistencia en el 2-0. Y la verdad que es un delantero que es, por lo que he visto en estos dos partidos, me ha parecido interesante, con buenos movimientos. Un delantero nota referencia en un jugador que sale a jugar, tiene buena movilidad, tiene unos buenos toques fuera del área, descarga bien, es inteligente para jugar. Por momentos solo vemos un poquito más tirado por izquierda y demás. Y la verdad que dentro de todo es un jugador creo interesante. Veremos si Xabi Alonso se lo queda. Yo creo que si Xabi Alonso apostó por él, por algo es. Y seguramente con estos buenos rendimientos que mostró el otro día y hoy ante Pachuca, veremos si, o seguramente haya crecido en la consideración del técnico español. Pero veremos si eso le alcanza para seguir la próxima temporada. Si es una opción para que él sea un poco ese delantero más suplente, más de rotación, o si es un jugador que, bueno, no tiene la oportunidad y se va a préstamo, pero bueno, estos primeros partidos, la verdad que le están sirviendo al chico para exhibirse más en un mundial de clubes, con todo lo que eso significa, así que creo que esas oportunidades que le está dando Xabi Alonso, él se está aprovechando, así que veremos qué pasa con él. Para mí hoy, repito, jugó solamente el primer tiempo, pero fue de los más destacados del conjunto de Xavi. Después creo que el Madrid obviamente encuentra o se pone o el partido se le pone muy a favor por esos dos goles. Lo he dicho por el gol de Bellingham y por el gol de Arda Güler. Y la verdad que Pachuca después en un tiempo la verdad que crea mucho peligro. Creo que si vamos a ver un poco lo que tiene con los números finales, vamos a ver mucho peligro de Pachuca o muchos remates que tuvo el equipo mexicano. Son 25 remates del Pachuca, 11 al arco. También es un partido extraño porque, repito, creo que el hombre más perjudica todo el plan del Real Madrid. Claramente realmente lo pone en una situación no deseada de jugar prácticamente todo el partido con uno menos. Siempre es muy complicado, pero así todo saca el resultado adelante. Pero también hay que decir que el Pachuca, la verdad que le generó peligro, le llegó muchas veces al arco, le llegó muchas veces al área por donde Courtois, pese a la victoria del Real Madrid, para mí fue la gran figura del partido, porque la verdad que tuvo atajadas, sobre todo en la segunda parte, pero muy destacadas, que evitaron que el Pachuca se metiera en el partido. La verdad que el Pachuca después encuentra con ese gol de Montiel el 3-1 sobre el final, pero la verdad que el Pachuca se encontró con un gran Courtois y se encontró también con una falta de puntería. Rondón es un delantero, por supuesto, que es la gran figura de este equipo. El otro día ante el Salzburgo no tuvo un buen partido, erró mucho y bueno, hoy también tuvo un par de situaciones y la verdad que no las pudo aprovechar. Por eso creo que es un triunfo del Madrid que se explica a partir de la contundencia que tuvo el conjunto blanco y a partir de la no contundencia y del gran nivel que tuvo Courtois. Entonces la verdad que el Pachuca, repito, generó mucho peligro, tuvo muchas ocasiones, pero le faltó gol. Claramente le faltó, claramente el resultado sí lo marca, pero le faltó aprovechar de mejor manera sus situaciones. Porque también si vamos a ver un poco lo que tiene que ver con los números del Real Madrid, son 8 remates, 3 al arco y 3 goles. O sea, 100% de eficacia del conjunto de Xavi, que lo he dicho, lo gana por la eficacia, porque Pachuca no la tuvo y por el gran nivel de Thibaut Courtois. Después, bueno, el 3-1, que no lo comenté, el gol de Valverde, tras esa buena acción de Vinicius. No, hay un muy buen pase de Hausen que me gustó mucho su partido. Para mí también fue de los más destacados del Madrid. Una pelota larga, espaldas lateral para Vinicius que después hace una buena mete un buen pase para Valverde, la pared con Brahim y el gol de Valverde bien de llegador para justamente completar esa pared con Brahim Díaz y marca 3-0. Valverde, que lo recordamos el otro día, erró un penal en el último minuto, casi sobre el final, ante el Al Hilal, en lo que fue ese penal atajado por Bono. Bueno, tuvo, por así decirlo, su redención con este gol, pero bueno, así que es un triunfo, repito, Real Madrid que se explica a partir de eso, porque la verdad que el partido le costó, la verdad que Pachuca le generó peligro, no aprovechó sus oportunidades, aguantó en Courtois, que repito, para mí fue la gran figura del partido, pese al triunfo blanco, y bueno, creo que por ahí se explica un poco lo que fue el partido. Lo comentado, para mí Gonzalo García fue muy importante en la primera parte, para mí fue lo mejorcito, Courtois para mí la figura, Hausen me gustó, me parece que el otro día había tenido por alguna acción un poco dubitativa, pero a mí la verdad que me gustó su partido, siempre tomando la lanza, siempre es un jugador que conduce, un central realmente muy poderoso a partir de su buen pase, de su buena conducción, de su buena zancada, un jugador elegante, un jugador muy joven, pero que la verdad tiene cosas de veterano por cómo temporiza, por cómo aguanta la jugada. Hay una en la primera parte ante Rondón que queda mano a mano, que él lo aguanta y después le termina sacando la pelota, una acción de realmente mucho valor y que expresa su gran, por supuesto,
su personalidad, esa experiencia que tiene pese a ser tan joven. La verdad, un central realmente muy bien apuntado por el Madrid. Creo que es un gran refuerzo que le trajeron a Xabi Alonso, que sin dudas para mí va a ser titular. Te diría que indiscutido, viendo que Asensio tiene estos problemas. Yo creo que va a jugar Rudiger con él, con Hausen. Así que la verdad que un muy buen partido. Mete la pelota, repito, para el gol del 3-0. Esa pelota filtrada para Vinicius. La verdad que un muy buen partido del ex hombre del Bournemouth. Después, Fran García me gustó. La verdad que da la asistencia para el gol del 1-0 y se lo vio también un poco ¿no? activo, pasando bien al ataque. No siempre un lateral ¿no? de mucha energía, por ahí no tan técnico, no es un lateral tampoco de demasiado nivel, pero es un jugador siempre voluntario. Para mí hoy hizo un buen partido, por ejemplo. Bellingham, no siempre solidario, jugando más por izquierda en ese 4-4-2, cuando el equipo tenía que defender. Y después ese 4-4-1 con la expulsión de Asensio. Está siendo sacrificado por izquierda para ayudar a Fran García. Marca el gol de 1-0. Y la verdad que tuvo un buen partido dentro de todo. Bellingham creo que fue elegido de la figura del partido. Incluso si no estoy mal. Eh, Así que bueno, creo que por ahí más o menos los puntos más altos de Mario, los que más me gustaban a mí. Un buen partido de Valverde también. Así que bueno, creo que van por ahí más o menos los puntos más destacados que tiene que ver con el partido de Real Madrid. Arda Güler también tuvo la oportunidad de marcar un gol. El otro día había entrado bien. Es un jugador que yo creo que va a ser importante para Xabi Alonso. Veremos ahí porque es un jugador que yo creo que se va a jugar el puesto con Mastantuono, siendo zurdos que juegan por la derecha. Bueno, ahí veremos cómo lo piensa Xabi Alonso. Hoy Güler jugó más de 10, después de la expulsión jugó un poquito más cerrado, después más por la derecha y lo cerró Valverde, pero bueno, veremos. Es un jugador que lo tenía, repito, entró bien, que hoy marcó un gol, que tuvo unos minutos y demás, y bueno, yo creo que es un jugador que le gusta mucho a Xabi Alonso, así que es un jugador que yo creo que va a ser muy importante para el ex técnico de Leverkusen, así que veremos. Y demás. Después Alexander Arnold, es cierto que participa en la jugada del 2-0 con esa buena proyección por derecha, pero tampoco hizo mucho más realmente. Por ahora no, el otro día la verdad que tampoco tuvo un buen partido. Hoy un poquito mejor, pero tampoco demasiado vistoso por ahora. Son unos dos partidos, tampoco hay que exigirle demasiado. Tchouaméni para mí estuvo correcto cuando jugó casi todo el partido en la saga. Después la duda, ¿no? Vinicius, que realmente no está bien, no está teniendo un buen momento, hace rato que no lo tiene. Es cierto que hoy participa en la jugada del 2-0 con esa pelota que activa o que habilita a Alexander Arnold. Y después tiene la acción también del 3-0, que también hay una buena jugada de él, repito, yendo al espacio tras el buen pase de Hausen. Pero después el resto del partido, la verdad que no me ha terminado de gustar mucho lo de Vinicius. Se le nota no atado, sin confianza. Hay una que tenía para encarar, para tirar en larga y como que decide retroceder y demás. Un jugador que en otro momento de su carrera o en otro contexto hubiese apostado por la acción individual y esa jugada creo que es un gran ejemplo de ello. Creo que fue en el primer tiempo. Una jugada que la que él tenía para tirar en larga, no la tira larga, decide retroceder y demás. También en un contexto particular, porque Marillo estaba con un hombre menos y demás, y seguramente también haya visto o haya habido alguna indicación de que Xabi Alonso bueno, no se la jueguen tanto por ahí, pienso yo, no sé, pero la verdad que no está en un buen momento Vinicius, no te repito, falta de confianza. El otro día salió, supuestamente, según Xavi, ¿no? Salió reemplazado por un calambre, por producto del calor. Bueno, no sé, la verdad que tampoco sé si está tocado físicamente, pero si el calor lo está perjudicando, realmente no lo sé, pero bueno, creo que Vinicius ya su segunda parte de la temporada no fue buena y estos primeros dos partidos mundial de clubes realmente tampoco está mejorando demasiado, así que veremos qué pasa con él, pero bueno. La verdad que por ahora creo que Ramani lo está extrañando su mejor versión, así igual que Mbappé, que bueno, veremos si para el próximo partido ya está disponible o si directamente Xavi ya lo piensa para el partido. Si es que Mari pasa, yo creo que sí, pero bueno, si es que pasa para lo que va a ser los octavos finales en adelante. Así que bueno, creo que por ahí vamos a ver los puntos del Real Madrid, que repito, es un triunfo sufrido, es un triunfo con un resultado que puede ser engañoso, repito, por la contundencia que tuvo el Real Madrid y por la no contundencia que tuvo el Pachuca y demás, porque se encontró con un gran Courtois, obviamente. Así que bueno, creo que por ahí vamos a ver más o menos lo que fue el partido. Después los cambios realmente me parece que ninguno hizo tampoco gran efecto. Bahrein mete la asistencia para el gol de Valverde, pero después no mucho más. Boich, Ceballos tampoco aportaron demasiado. Rudiger ya entró también para tener minutos pensando en lo que viene. Reconozco que viene de una
que viene de una lesión y realmente no mucho más. Repito, creo que es una gran oportunidad desperdiciada por el Pachuca, porque era un partido que se le presentó favorable en el comienzo con esa posición de Asensio y la verdad que no pudo aprovecharlo. Generó peligro, repito, tuvo situaciones, pero otra vez vuelta al falto de gol como su debut ante el Salzburgo, en el que también creo que fue más que el equipo austríaco, creo que generó más peligro y todo, pero realmente no tuvo fino de cara al arco. Otro partido en el que Rondón no tuvo su noche y un partido en el que por supuesto Pachuca se queda realmente con esa sensación de que pudo haber sacado algo más. Creo que esa es la sensación que le queda al conjunto mexicano, a los Tuzos, que bueno, ya con estas dos derrotas ya están afuera. Hay que decirlo también, ya con la derrota la ante el Salzburgo y esta ante el Madrid ya está afuera. 0 puntos de 6 posibles. Se jugará esa última jornada ante el Al Hilal, que veremos cómo sale hoy. Yo esto lo estoy grabando antes de que empiece ese partido, así que bueno, veremos cómo sale, pero ya el Pachuca la verdad que no tiene ninguna chance, así que veremos cómo termina el grupo. El Madrid el próximo jueves, ya en lo que será los últimos partidos de este cierre de grupo, de la fase de grupos, perdón, jugará ante Salzburgo, ante el equipo, el otro europeo que tiene el grupo, que, bueno, repito, el otro día ganó del Pachuca. Veremos cómo sale hoy ante el conjunto árabe, pero bueno, si el Salzburgo gana hoy, va a tener 6 puntos, o sea que va a llegar con la posibilidad de, repito, si gana su partido de hoy, que con un empate ante el Madrid puede pasar primero de grupo, así que veremos ahí cómo llega el equipo austríaco para esa última jornada. El Madrid sabe que si gana va a pasar primero, así que obviamente al Madrid solamente le sirve ganar el próximo partido. Y bueno, después veremos también, por supuesto, lo que pasa con ese último encuentro, repito, entre el Al Hilal, que yo creo que tiene chance de pasar. Veremos. Se la va a jugar ahí con el Salzburgo en el partido que, repito, seguramente cuando yo suba esto ya va a haber terminado. Pues yo esto seguramente lo subo el lunes, así que ya ese partido ya sabrán cómo lo ha terminado. Así que veremos cómo juega esa última jornada ante el conjunto mexicano. Viendo, repito, cómo salga el partido ante el equipo austriaco. Así que no mucho más. Quise hacer un comentario, análisis más o menos corto, breve, tampoco mucho más de lo que fue este triunfo del Real Madrid. Que lo he dicho el otro día, para mí, creo que lo dije en la previa, junto al PSG y al City son los máximos candidatos que yo hacía en la previa, perdón, en la previa. Lo sigo manteniendo, pero bueno, ninguno de los tres por ahí. Ya el PSG lo tenía perdido ante el Botafogo, el City lo tenía ante el Wydad Casablanca. Jugó un partido muy a pretemporada, yo lo tomo muy a pretemporada, veremos cómo juega mañana, no, perdón, hoy mismo, o mañana, ya lo habrán visto ayer, porque repito, yo te lo estoy subiendo el lunes, así que mañana ya habrán sabido cómo jugó y cómo salió el partido ante el Al Ain, y el próximo jueves cómo jugará ante la Juventus. Así que veremos. Y bueno, el Real Madrid, que creo que tiene todavía mucho por mejorar. Creo que es un equipo que en defensa todavía tiene muchas cosas que ajustar. Por supuesto, automatismos de Xabi Alonso que todavía se tienen que implementar. Tiene pocas semanas recién Xabi Alonso como técnico al frente del equipo. 2 partidos apenas disputados. Un torneo que le calzó muy, muy justo cuando él llega. Entonces, realmente no me espero que el Real Madrid muestre una versión tan mejorada. Repito, viendo el poco tiempo de trabajo que lleva Xabi Alonso con el equipo. Así que bueno, veremos. Por supuesto, me sigue faltando un jugador que organice el juego, un jugador que le dé pausa, un jugador que distribuya un poco el reemplazante de Kroos. Increíblemente seguimos hablando del alemán, pese a su retiro, pero bueno, creo que es un perfil que al Real Madrid le falta y que debería traer en el mercado. Creo que es lo que le falta. Después en ataque, creo que con Vinicius, con Mbappé, veremos si sigue Rodrigo, con Güler, con Mastantuono y demás, con Brahim, yo creo que está sobrado. Y en defensa, creo que con Hausen va a dar un salto de calidad en la defensa. Veremos cómo se adapta Alexander Arnold. Veremos. Y además veremos si llega Carreras para el costado izquierdo. Pero bueno, creo que en líneas generales a Real Madrid creo que lo que más le falta es repito, ese volante que organice el juego, que distribuya la pelota, que ordene al equipo, que le dé pausa, que acelere, que maneje los tiempos del partido. Claramente que maneje los tiempos del conjunto de Real Madrid. Así que no mucho más, por supuesto, en los comentarios con lo que les haya dejado este partido, qué piensan del triunfo de Madrid, qué piensan del partido de Pachuca, que repito ya está eliminado, pero hoy perdió, va a ser una gran chance de dar un golpe, de conseguir un triunfo histórico, de aprovechar ese hombre de más, de ganar el partido, de llegar bien parado a la última fecha, así que creo que es una oportunidad desperdiciada por el equipo
mexicano. Así que no mucho más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes y por supuesto ya saben todo lo demás. Ya mañana lunes, hoy lunes mejor dicho, ya arrancan los partidos de cierre de grupo, los partidos que se van a jugar por supuesto en simultáneo. Hoy el grupo A, grupo B, mañana martes grupo C, grupo D, el miércoles grupo E, grupo F y por supuesto el jueves ya lo va a ser la última jornada de fase de grupo con el grupo G y el grupo H. Así que realmente no mucho más, así que lo he hecho. Ya mañana, a partir de mañana ya tenemos, o a partir de hoy mejor dicho, ya tenemos hablando un poco de lo que va a ser ese final de grupo en cada uno, por supuesto, de los respectivos grupos. Y hablar también, por supuesto, de lo que ya va a ser a partir del próximo sábado, creo que arrancan los octavos final de lo que va a ser, obviamente, los partidos de eliminación directa, que van a ser realmente mucho más emocionantes. Ya es un mundial de clubes que creo que está siendo muy emocionante, muy divertido, con muchas sorpresas y demás. Y creo que a partir de octavos, a partir de esos duelos de eliminación directa, se van a venir también muchas, pero muchas sorpresas y muchos partidos muy disfrutables. Así que también, obviamente, lo estaré hablando acá en el canal. Así que, ahora sí, mucho más. Lo dicho, suscriban, comenten, compartan y ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este fue mi comentario, análisis de este triunfo del Madrid 3-1 sobre el Pachuca. Y ahora sí, me despido. Soy Matías Tejeda y así nos vemos en un próximo video.